agradezco su presencia a esta cátedra, que uno de sus temas es Vicente Guerrero, un personaje histórico muy importante, no solo en nuestro estado, que ni más ni menos lleva su nombre, sino en toda la República Mexicana. ¿Por qué? Pues porque luchó en contra del dominio español durante la Guerra de Independencia y también por su actuación en la primera década del México independiente. Sobre Vicente Guerrero se han dicho y se han escrito muchas cosas, pero contradictoriamente todavía, sobre todo en su trayectoria insurgente, tenemos muchos huecos de información. Y por otro lado, también se ha inventado mucho sobre él, de tal manera que en lugar de estar bien informados de Vicente Guerrero, estamos bastante desinformados. Debido a eso, en la presentación que voy a hacer ahora, que es una presentación, una semblanza muy rápida, voy a procurar ir señalando los asuntos ciertos e inciertos que yo aprecio en este personaje. Bueno, al menos hay dos testimonios documentales que nos permiten afirmar que desde octubre de 1810 Vicente Guerrero ya estaba en la lucha insurgente. Él era el cabecilla de una partida insurgente que estaba asentado en Tetela del Río, junto con otras partidas más, y tenía una misión por demás interesante. Tenía que desplazarse hacia el norte y hacia el sur para tener en comunicación a la incursión insurgente de Francisco Hernández y Manuel Vega, que entre octubre y diciembre de 1810 habían tomado por momentos poblaciones como Taxco, como Iguala, como Tepecuacuilco, como Teloluapan, Chipala. Bueno, pues Vicente Guerrero tenía que mantenerlos en comunicación con la incursión insurgente de José María Morelos y Pavón, que había llegado de Michoacán a dominar para la insurgencia la costa de la Mar del Sur. Después de eso, es hasta principios de 1812 que tenemos información sobre Guerrero, y me estoy refiriendo a información más o menos confiable. Sus contemporáneos, los autores del siglo XIX, informan que cuando Morelos salió de Izúcar, lo dejó a él al mando de la población, y que ahí él tuvo un encuentro con Ciriaco del Llano y que le ganó. Sin embargo, hay otros autores que dicen que eso no es tan cierto, que a quien dejó Morelos de jefe en Izúcar fue a Mariano Matamoros, y que Vicente Guerrero, dicen otros, estaba solo de subordinado. Eso es un asunto que hay que estudiarlo, que hay que fundamentarlo documentalmente. Y después de eso volvemos a tener otro hueco informativo hasta 1813 por un documento del mismo, del México Independiente, en que dice que en el primer mes de ese año él apoyó a los hermanos Miguel y Víctor Bravo en la toma de la Costa Chica, específicamente en la toma de Cruz Grande. Esta zona, esta región, había sido muy difícil para la insurgencia tomarla, y el haberla dominado permitió que Morelos pasara de Oaxaca hacia Acapulco, lo sitiara para después hacer el primer congreso de Anáhuac. Y de nuevo volvemos a tener un hueco informativo, y es hasta 1814 que también autores del siglo XIX nos dicen que Morelos lo comisionó para que se fuera a la Mixteca oaxaqueña. Esa información, a mi parecer, es muy probable, porque a principios de ese año Miguel Bravo había sido hecho prisionero y había sido fusilado, y él era desde mediados de 1811 el jefe en toda esta región. Entonces dicen los autores que salió de Coahuayutla hacia Coyuca, no dicen si la de la costa o la de Tierra Caliente, y que cruzó por toda una parte que estaba en ese momento en manos del enemigo, hasta llegar a instalarse en lo que ahora es la montaña, la Costa Chica guerrerense y la Mixteca alta y baja oaxaqueña.
y ahí tuvo Guerrero su cuartel general por mucho tiempo en Junacatlán, pero estuvo en varios lugares, también estuvo en Temazlascatzingo, estuvo en Azoyú, estuvo en Guamustitlán, estuvo en Tlapa, fortificó varios cerros, en fin, hizo una gran labor, tuvo combates con varios comandantes realistas, y fue cuando estaba él comandando esta región cuando Morelos lo mandó a llamar para que le ayudara a escoltar el Congreso que estaba trasladándolo de Uruapan a Tehuacán en 1815. Y cuando Guerrero llegó, ya Morelos había sido hecho preso, y entonces él acompañó hasta Tehuacán y regresó a seguir en esta misma región. También es cuando estaba en esta región, sí, que probablemente fue cuando recibió a su papá en toda esa narración que nos hacen de que fue a pedirle que se indultara y él se negó el indulto. Esto porque hay una versión de Carlos María de Bustamante en que le narra que hubo correspondencia que recibió Guerrero en que le decían que su papá iba en camino precisamente para proponerle que se indultara. Y esto echa abajo la versión muy generalizada de la población de Poliutla, que no tiene ningún fundamento documental ni bibliográfico, nada más la memoria oral, porque allá no se ha encontrado todavía nada que fundamente que realmente allá recibió su papá. Estuvo Guerrero en Poliutla, lo querían mucho. El mismo Nicolás Bravo narra que era muy bien recibido y que la gente lo apoyaba. Pero donde tenemos un testimonio de que recibió su papá fue acá. Guerrero se quedó en esta región hasta mediados de 1817 y empezó a tener problemas porque los insurgentes que colindaban con él, como Manuel Mier y Terán en Tehuacán y Ramón de Sesma en Oaxaca, fueron primero vencidos y después indultados. También a principios de 1817 fue hecho prisionero Víctor Bravo, que era uno de sus subordinados, y entonces empezó a tener encuentros en su contra los realistas, y vio la necesidad de trasladarse a la Tierra Caliente para reforzarse. En la Tierra Caliente estaba como comandante insurgente en ese tiempo Nicolás Bravo. Entonces se reunieron en Ajuchitlán, donde era el cuartel general de Nicolás Bravo, y estuvo varios meses Vicente Guerrero haciendo a veces correrías con Bravo, fue hasta Huetamo, fortificó también cerros, y algunas veces estuvo solo. Y le tocó, cuando él estaba allá, que pasaron varios sucesos desafortunados para la lucha de insurgentes. Por un lado, fue hecho prisionero Ignacio López Rayón, que estaba recluido en el pueblo de Patambo por los mismos insurgentes. Fue hecho prisionero también José Sisto Verduzco, otro de los que fue diputado en el Congreso de Chilpancingo y que también fue miembro de la Junta Gubernativa. Él estaba más hacia la Tierra Caliente, hacia Michoacán. Y lo peor, fue hecho prisionero Nicolás Bravo con todos sus principales jefes. Y el mismo Vicente Guerrero narró que él se salvó por un golpe de suerte, pero se quedó solo y vio cómo los realistas se apoderaban de toda la Tierra Caliente y tuvo que regresar a Coahuayutla para juntar más gente, para fabricar armamento, para fabricar municiones, y fue hasta mediados de 1818 que regresa de nuevo a hacer correrías por esta región y a tratar de dominarla para la insurgencia, siempre con la ayuda en la Costa Grande de Isidoro Montes de Oca y de Juan Álvarez, y en la zona minera de Taxco, Zacualpan y Temazcaltepec, así como parte de la área azucarera de Cuernavaca, por Pedro Asensio Alquiciras. Aquí estaba Vicente Guerrero cuando Agustín de Iturbide empieza a buscarlo.
logra establecer contacto con él y se ponen de acuerdo y sale el plan de Iguala. El plan de Iguala, que quiero resaltar, que evidentemente e indiscutiblemente tiene puntos que no remiten a los acuerdos que tuvieron Iturbide con Guerrero. El artículo 2 que habla de la independencia de México y el artículo 12 que habla de la igualdad de todos los habitantes de esa nación son indiscutiblemente acuerdos que ellos tuvieron, porque en la correspondencia más conocida que sostuvieron Iturbide y Guerrero se habla de esos asuntos, y Guerrero le dice: o hablamos de independencia o ya ni me busque porque no le voy a contestar. Y le dice: la ciudadanía que concede la Constitución de Cádiz no es la que nosotros queremos. Entonces, pero lo que no es cierto, aunque lo repitan mucho, es que Guerrero haya firmado el plan de Iguala. Guerrero no firmó el plan de Iguala, ese lo firmó Agustín de Iturbide el 24 de febrero y lo promulgó el 1 y 2 de marzo él con sus ejércitos. Es más, ni siquiera tenemos la plena seguridad de que para el 24 de febrero Iturbide y Guerrero se hayan visto personalmente. Se pusieron de acuerdo, mantuvieron comunicación por correspondencia o por representantes, pero no tenemos la seguridad de que hayan platicado y se hayan visto. Es hasta que Iturbide sale de Iguala y se va hacia el Bajío para convencer a otros militares de que apoyen el plan de Iguala, que sí hay testimonios documentales de que se vieron tanto en Teloloapan como en Acatempan. Eso ya fue hasta como el 8 o 10 de marzo de 1821. Bueno, pero como lograron la independencia, Iturbide y Guerrero mantuvieron unos años una muy buena amistad y cooperación. De 1821 a 1823, él fue capitán general del sur, y aunque no haya quedado plasmado en el plan de Iguala, es muy probable que haya sido también uno de los acuerdos a los que llegaron para que Guerrero apoyara a Iturbide. Esto lo digo porque este es el territorio de la Capitanía General del Sur y es muy semejante al territorio de la provincia insurgente de Tecpan, la que creó Morelos en 1811 y la amplió en 1813. Además, la Capitanía General del Sur no solo tenía atribuciones militares, sino que también tenía atribuciones de tipo político y de tipo fiscal. Ambas son antecedentes del Estado de Guerrero. Sin embargo, esto es muy importante, cuando Iturbide se proclama emperador, le manda una carta a Vicente Guerrero informándole que él ya es emperador y preguntándole si va a seguir contando con su apoyo. Y Vicente Guerrero le contesta a Iturbide el 4 de junio de 1822 y posteriormente se publica en la Gaceta del Gobierno Imperial su carta, y en esta carta le dice Guerrero a Iturbide: mi patria es la primera que amo, y si usted unió sus intereses a la suya, pues yo lo apoyo. Y entonces aquí surge la famosa frase que no es mi patria es primero, sino mi patria es la primera que amo, y que no se la dijo a su padre, se la dijo a Agustín de Iturbide. De la otra, el primero que nos habla es Lorenzo de Zavala, muchos años después, y Lorenzo de Zavala era el aliado político de Guerrero, de la logia de los yorquinos, y usaban ese tipo de cosas como para encumbrarlos políticamente. Entonces, este es el testimonio que tenemos de la época, de la frase que realmente dijo Vicente Guerrero. Bueno, pero Agustín de Iturbide empieza a cometer varias acciones que a los antiguos insurgentes no les parecen. La más grave fue cuando disolvió el Congreso. Entonces, Vicente Guerrero, junto con Nicolás Bravo, que también es mentira que hayan estado enemistados, se enemistaron hasta que empezó la lucha por el poder, antes eran muy amigos,
salieron de México, se vinieron hacia lo que ahora es el estado de Guerrero y se levantaron en armas en contra de Agustín de Iturbide, junto con los que se habían levantado en Jalapa también, hasta que él sale del país, él es derrocado y sale del país. En 1823, Vicente Guerrero primero se tuvo que recuperar de una herida muy grave que tuvo en Almolonga, y después fue miembro del Supremo Poder Ejecutivo, que fue el gobierno que tuvo México mientras se hacía la Constitución que iba a decidir qué tipo de gobierno iba a tener. Cuando se expide la Constitución de 1824 y que se establece una República Federal, Guerrero participa en las elecciones de presidente de la República, pero no gana, quedó Guadalupe Victoria. Sin embargo, él era un personaje muy público muy importante y tuvo varios puestos. Algunos de estos es que fue comandante de Veracruz en 1827, fue presidente del Supremo Tribunal de Guerra de ese año al siguiente, fue ministro de Guerra en 1828 y ese año volvió a competir por la presidencia. En principio ganó Manuel Gómez Pedraza, entonces hubo un levantamiento que no le ayudó mucho a la imagen que él tenía, porque saquearon el Parián, pero obligan a que Manuel Gómez Pedraza renuncie a la presidencia y entonces se queda como presidente Vicente Guerrero. Y la gestión presidencial que tiene, que fue menor a un año, fue terriblemente difícil. Encontró el país en crisis económica, con las arcas vacías. Puso como ministro de Hacienda a Lorenzo de Zavala, y Lorenzo de Zavala, con tal de hacerse de recursos, tomó muchas medidas: aumentar impuestos, recabarlos el gobierno federal por sí mismo saltándose a los estados, que lo hicieron totalmente impopular. Además, poco antes de que saliera Guadalupe Victoria, salió el decreto de expulsión de españoles y Vicente Guerrero lo tuvo que llevar a cabo. Y los españoles se fueron de México, pero se fueron con todos sus capitales y con todas sus fuentes de trabajo. Y entonces la crisis económica quedó todavía más fuerte. Peor aún, para el 27 de julio, España, que no se resignaba a haber perdido sus colonias, manda una expedición que desembarca en Tamaulipas y Guerrero, ante la obligación de defender la soberanía nacional, le pide al Congreso que le dé facultades extraordinarias, y eso todavía lo hace más impopular porque todo el mundo piensa que él se quiere convertir en un dictador. Finalmente se logra vencer a la invasión de Barradas, pero la imagen de Guerrero queda muy deteriorada y todos los grupos, inclusive los que lo apoyaron en principio, se pusieron en su contra, y él sale de la Ciudad de México, se viene hacia el sur y se levanta en armas junto con Juan Álvarez en una guerra que dicen que fue tan sangrienta como la lucha insurgente y que se conoce como la Revolución del Sur, en la que él estuvo luchando un año hasta que un amigo suyo, un comerciante genovés llamado Francisco Picaluga, lo invita a comer a su barco, y este señor, que se había puesto ya de acuerdo con algunos funcionarios del gobierno, lo toma prisionero, lo entrega al gobierno, lo juzgan y lo fusilan. Y entonces un personaje que luchó por 11 años, que estuvo arriesgando su vida y no se murió a pesar de que recibió heridas gravísimas, pues no pudo resistir ni el engaño ni la traición. Es así, terminó con su vida. Bueno, pues ahora vamos a pasar al meollo del problema, que les digo que hay muchas cosas que se dicen de Vicente Guerrero que de tanto que se repiten pensamos que son ciertas, y pues que hay que revisarlas con mayor cuidado. Y una de esas es el nombre que lo ponen en todos lados, sobre todo últimamente. Se le atribuye un nombre, Ramón, y un apellido materno, Saldaña, que según yo no tuvo. Además, derivado del mismo error, se dice que nació en 1782. Este
error se sustenta en la partida de bautismo, que está en el libro número 15 de bautismos del archivo parroquial de Tixla, que ya no podemos ver porque se lo robaron en la década de los 90 o a principios del siglo XXI. Pero antes, en 1989, la Sociedad Genealógica de México, los mormones, lo habían microfilmado, y una copia está en la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica y otra copia está en el Archivo General de la Nación para quienes quieran ver esta partida. Bueno, aquí tenemos, esta es la hoja 3 de ese libro. Me van a disculpar, como es una imagen que se puede ver en la página de Family Search, ahí pueden consultarla, todo el mundo que quiera. Es lo más nítido que se los puedo presentar, no depende de mí. Aquí, esta es la partida que se atribuye a Vicente Guerrero. Aquí es un acercamiento, puse aquí una división para que podamos leerla mejor. Este es texto original, Vicente abreviado Ramón, y esta es una nota posterior de que se le sacó copia el 12 de abril de 1901 a pedimento del canónigo Rodrigo Herrera y doy fe Rodríguez. Pero la partida dice: en esta parroquia de Tixla, a 10 de agosto de 1782 años, yo, el bachiller don Francisco Caballero, bauticé solemnemente, puse óleo y crisma a Vicente Ramón, hijo y aguas. Empiezan agregados de don Juan Pedro Guerrero y doña María Guadalupe Saldaña. Fueron padrinos, y vuelve a haber agregados don Miguel Díaz y su esposa doña María Gertrudis Muñoz, vecinos de este pueblo. Advertí la obligación y parentesco espiritual y firmé. Francisco Javier Caballero. Lo primero que vemos es que la partida está alterada. Hay agregados entre los renglones. Aquí vemos que está el don, está el guerrero, está el Guadalupe, la doña y un nombre completo de un padrino, don Miguel Díaz y su esposa doña. Lo más significativo de estos agregados es que se les agregó el apellido Guerrero, que la partida no tenía originalmente. Según Herminio Chávez Guerrero, él dice que él tuvo el libro en sus manos, que lo revisó junto con el párroco y que la tinta era la misma y la letra era la misma, por lo que según él la partida es auténtica. No podemos decir nada de la tinta, es una lástima que lo hayan robado porque impiden que se haga realmente una investigación como se debe de hacer, que se haga un análisis del documento. Pero no estoy de acuerdo en que la letra era la misma, por lo siguiente. Hay varias diferencias en la forma de escribir las letras. Una de estas es la G. Esta es la G de Gertrudis, la G original, y esta es la G de Guerrero y la G de Guadalupe. Si ustedes ven, la cabeza de esta G es más boluda que estas. Y sobre todo, la colita aquí se enlaza para juntarse con la otra letra, mientras que aquí se queda atrás. También hay diferencias de escribir en la letra M. Estas son la María de la mamá, la María de la madrina y el Muñoz, el apellido de la madrina, que les vemos diferencias entre ellas. Y esa es la M de Miguel, el padrino agregado. Pero aunque estas tengan diferencias, algunas más angulosas y otras más redondas, en las tres empieza a la mitad, sube, baja, hace las dos ondas y se une a la siguiente letra. En esta hace lo mismo. En cambio aquí empieza por abajo, hace una especie de columpio y se enlaza con la siguiente letra. Veo que fueron sus padrinos, que según yo originalmente fue su madrina. Vean aquí, fíjense, y ahorita lo vamos a ver con más detalle. Vean cómo está escrito padrinos,
madrina. Estas son otras partidas del mismo libro, escritas por el mismo párroco amanuense. Y aquí traté de seguir la M, que pudo haber sido como esta, o más cercana como esta, más pegado aquí. Y vemos como aquí ya está una mancha tratando de borrar la otra letra. Sí. Cambiaron la M para hacerla parecer P de padrinos. Vemos que la letra P, vean, parece más bien una R, es diferente a las P's de los padrinos de otras partidas. Seguimos. Vemos que la terminación de padrinos es diferente a la terminación de otros padrinos de otras partidas. Vean aquí cómo se viene y se sube, y aquí lo hace hasta abajo, se van hasta abajo, padrinos hasta abajo. Vemos que también alteraron fueron, y les voy a decir por qué. Porque las otras partidas pone el párroco o el amanuense siempre completo la palabra fueron. Y aquí la puso abreviada, aquí es una R y acá una N, porque evidentemente no le cabía poner el fueron completo. ¿Seguimos? Aquí vemos la N y las N's que hacía normalmente el amanuense, que parecen como avecitas, y acá la N es muy bien marcada, o sea, es diferente. ¿Seguimos? Aquí vemos fueron, escribía siempre fueron completo, y aquí no le cabe el fueron completo, entonces tiene que hacer la abreviatura y subirla y poner la N acá y agregarle S a su. Vemos acá, fue su madrina, si decía, y cuando decía padrinos decía fueron padrinos, y aquí fueron sus padrinos, porque la su no la podía quitar después su madrina. Adelante. También vemos que hay diferencias en la manera de escribir. Por ejemplo, aquí dice en lo alterado, fueron padrinos don Miguel, ya no lo alcanzo a leer aquí, don Miguel Díaz y su esposa doña María Gertrudis. Y generalmente el padre, cuando ponía a los padrinos, decía fue madrina Luisa y mujer de fulano de tal, fue su madrina María Reyes, mujer de fulano de tal, fue era de ese pueblo dice Adriana Reyes, mujer de Francisco Muñoz, María Andrea, mujer de Miguel Jerónimo. No usaba el término esposa, por lo menos en las partidas que yo revisé, no lo usaba. ¿Seguimos? También, y eso es muy significativo para los historiadores, se les agregó don a todos los don y doña que hay en la partida fueron agregados, fueron puestos entre renglones. En 1782, en la sociedad novohispana, que estaba sumamente estratificada de manera legal, solo se les decía don y doña a los españoles europeos o americanos, y si se les decía a mestizos o a otra de las castas, tenían que ser muy ricos. Vicente Guerrero era don en 1829, pero no era don en 1782, ni él ni sus papás. ¿Seguimos? Nuestra primera conclusión es que el registro de bautismo que se le atribuye a Vicente Guerrero para poner el nombre con un nombre más y un apellido materno equivocado, está evidentemente alterado. O sea, no se necesita matarse mucho para darse cuenta que está alterado. Que posteriormente se le agregaron por otra persona y con otra letra diferentes datos. Y que uno de los datos agregados es significativo, porque es el apellido Guerrero. Seguimos. Bueno, ¿cómo se originó esta falacia? Pues el origen se remite a 1829, cuando Vicente Guerrero era presidente de la República. Y seguramente, si no fue el autor, estuvo coludido en eso, es el párroco interino José Justo
Astudillo. Esta es una publicación que sacó el Congreso General en 1871, pero es más o menos en diferentes formatos cómo se ha difundido esta partida de bautismo, siempre impresa y con la certificación de ese párroco. Seguimos. En las historias que se han hecho, las biografías de Vicente Guerrero, la más antigua que yo he encontrado es de 1845 y ya se daba el 10 de agosto de 1782 como fecha de nacimiento. Igual en 1847 en el calendario de Galván se le daba esa fecha, se le llamaba Vicente Guerrero, pero se le daba ya esa fecha de nacimiento, que quiere decir que estaban reconociendo esa boleta de bautizo. La que sigue. Curiosa y sorprendentemente, en 1854, el biógrafo de Vicente Guerrero, José María Lafragua, saca su biografía, la publica por primera vez. No toma en cuenta la partida, sino que se remite a la causa que le hicieron cuando lo tomaron preso. Y dice que según su propia confesión, tenía 48 años y era 1831. Es decir, que nació en 1783. Pero en 1872, Manuel Rivera Cambas, en Los Gobernantes de México, vuelve a decir que su fecha de nacimiento es el 10 de agosto de 1782 y remata, para que de ahí en fuera todos los que escriban digan lo dice Rivera Cambas, transcribe la fe de bautizo y dice que esa fe de bautizo hizo favor de dársela el general Vicente Riva Palacio. Es decir, Vicente Riva Palacio le da la partida alterada a Rivera Cambas, y Vicente Riva Palacio era ni más ni menos que el nieto de Vicente Guerrero. Entonces, nuestra segunda conclusión es que la alteración de la partida se hizo cuando Vicente Guerrero estaba vivo, era presidente de la República. No sabemos si él lo pidió, no sabemos si alguien de ofrecido se la llevó, no sabemos si él la vio, y seguramente que si la vio ni caso le hizo, porque tenía tantos problemas que había cosas más urgentes que debía de atender. Ahora, no sabemos eso, pero sí sabemos que su familia la tuvo y que por lo menos su nieto, que no lo conoció porque su nieto nació después que él ya había fallecido, la creyó y la difundió. Sin embargo, hay testimonios que desmienten a la partida de bautismo, y estos son el padrón de población que se hizo en Tistla en 1791 y que ustedes también lo pueden ver en el Archivo General de la Nación, en el Fondo de Padrones, en el volumen 17, en su página 278, empieza a hablar de la familia de Vicente Guerrero. Y Vicente Guerrero vivía en el Arrabal, en la calle del Arrabal, y vivían en casa de su abuela, Ana Moreno, que la pusieron, la clasificaron como española, y en la misma casa vivía Juan Pedro Guerrero completo, que era un mestizo de 36 años, sirviente de arriero, y que estaba casado con María Rodríguez Española, porque la abuela era viuda de Joseph Rodríguez. Y tenían, esto está a la vuelta, con estos números nos podemos dar cuenta que es la vuelta, un hijo Vicente de 8 y una hija María de 17. De 8 en 1791, pues también coincide con 1783. Después habla de Micaela Campos, que vivía en la misma casa y que pudo haber sido familiar de los Guerreros, quizás pudo haber sido hasta la mamá de Juan Pedro Guerrero, y de los hermanos de Vicente Guerrero, que vivían en el patio de esa misma casa y sigue en las otras hojas. Bueno, otro testimonio, ya de por sí el padrón es un testimonio fuertísimo, pero además Carlos María de Bustamante, que fue contemporáneo de Vicente Guerrero, que fue insurgente, que estuvo también en el Congreso de Anáhuac, cuando Vicente Guerrero fue presidente de la República, hizo una serie
de artículos que se llamaban así, Historia de la Presidencia de don Vicente Guerrero, y en uno de esos él dice que el 4 de abril de 1829, cuando empezaba él a ser presidente, hizo una fiesta, un espléndido banquete en su casa de campo del Paseo de la Viga, porque era su cumpleaños. Así dice, cumpleaños, no dice su santo ni onomástico, lo copié textual. Y si nosotros revisamos el calendario donde tengan el santoral, vemos que el 5 de abril es día de San Vicente Ferrer. Entonces esto nos viene a apoyar un poco más de que estamos festejando la fecha equivocada. Bueno, pues cuando le hicieron la causa sumaria, está un poco más confuso. El 25 de enero dijo que tenía 47 años, entonces pudo haber nacido en 1784, y el 7 de febrero dijo que tenía 48, pero esto no es contundente porque la versión que yo vi es la impresa y todavía no he podido consultar la original manuscrita, pudo haber sido un error de dedo. Pero ninguna de las dos coincide con el 1782, aunque si hacemos cuenta que si nació en abril, lo mataron en febrero, pudo haber sido también 82. ¿Seguimos? Pues la tercera conclusión es que el nombre correcto de Vicente Guerrero es Vicente Guerrero Rodríguez, y que no nació en el mes de agosto, no sabemos, que es probable que haya nacido en abril, y que todavía hay que indagar cuál fue exactamente el año de nacimiento, que pudo haber sido 82, 83 u 84. Bueno, por mí en esta ocasión es todo. Espero que los haya convencido.